Bueno, a lo que íbamos. Me encuentro aquí haciendo un poco el gilipollas porque me han pasado un par de cosas fascinantes y me gustaría comentarlas antes de empezar con el vídeo. La primera es que este vídeo ya lo había grabado, estaba correcto, creo yo, estaba editado, estaba ya preparado para subir y he hecho algo raro con Adobe Premiere y lo he mandado pues a paseo. Ya no existe el vídeo. Unos 20 minutos de grabación se han ido completamente al garete. Pero bueno, voy a intentar volver a hacerlo, ¿no? Luego también otra de las cosas que quería decir es que gracias a todos los que habéis visto el vídeo, no me esperaba esta reacción. Ya tengo casi 40 seguidores para cuando estoy grabando esto y más de 130 visitas. Me parece impresionante, muchas gracias a todos. Luego también tengo que comentar que tengo 3 dislikes. Hay 3 personas súper graciosillas que odian lo que he dicho, me parece perfecto. Me parece muy bien que deis dislike, pero por favor, explicad por qué. Decir, no me gusta tu vídeo porque eres un gilipollas. Y me parece correctísimo, pero decidlo, por favor. Y poco más. Estoy un poco jodido. Con perdón otra vez de la palabra, uso mucho la palabra jodido. Porque me toca volver a grabar lo mismo que grabé ayer y no sé si va a salir tan natural como me salió. Pero bueno, si veis que este vídeo va un poco más de carrerilla, veis que va un poco menos cogido, que me paro menos a pensar las cosas, es porque ayer ya había hecho esto. Pero intentaré que los vídeos salgan un poco más naturales por lo general, ¿vale? Empezamos por segunda vez con este vídeo. Este vídeo no sabía muy bien dónde meterlo, si meterlo en opinando sobre o meterlo en las divagaciones de Soul, porque a fin de cuentas son un poco mis divagaciones, no va a estar tan contrastado como me gustaría, ni va a tener tantos artículos donde podáis ver las referencias como los vídeos que pienso hacer a posteriori, más que nada porque no tengo mucho tiempo, hago esto un poco en mi tiempo libre entre estudio y estudio porque ahora mismo estamos de exámenes y estoy usando el tiempo completamente para estudiar. Aún así, creo que justamente por eso, porque ahora mismo la mayoría de gente que estamos en la universidad estamos de exámenes, creo que viene al caso un poco hablar de justamente este tema, de si los exámenes son o no un buen método para evaluar un alumno, para evaluar las capacidades de una persona. Voy a intentar hablar un poco no solo del nivel universitario, sino también de grados, de módulos, también hablar un poco de primaria, secundaria, pero seguramente me centraré un poco más en la universidad porque es un poco donde estamos ahora mismo. Los que estamos en la universidad estamos bastante agobiados en este momento justamente por eso. También decir que quiero que este vídeo se divida en 7 puntos, que son 7 pequeñas opiniones, 7 pequeños incisos que quiero hacer justamente sobre el sistema de evaluación mediante exámenes. Voy a intentar desarrollarlos, voy a intentar no desarrollarlos tanto como ayer para intentar que no me quede un vídeo de 20 minutos, pero seguramente me va a durar incluso más. Así que entiendo a los que no queréis verlo de principio a fin, tampoco creo que tengáis tiempo. Y los que tengáis tiempo, pues lo que dije en la presentación, quiero que estos vídeos sirvan un poco de podcast en realidad. El primer punto que quiero tratar es sobre los exámenes dentro de las educaciones primaria, secundaria, universitaria, cogiendo con grados, etcétera, etcétera. Primero quiero decir que la educación primaria, por ejemplo, veo correcto más o menos, pese a que entiendo que habría métodos mejores, el tema de hacer exámenes. ¿Por qué? Porque sí que es cierto algo que me explicaban cuando era pequeño en primero de primaria, segundo, que tienes que saber un mínimo de matemáticas, por ejemplo, para cuando vas a comprar algo que no te estafen, que no te devuelvan mal el cambio, para saber desenvolverte un poco en el banco. También tienes que saber un poquito de historia porque hay cosas que son un poco de cultura general. Saber un poquito también de naturaleza, saber tipos de animales, que los animales no son los únicos seres vivos del planeta, que también hay hongos, que también hay plantas, que también hay bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo tolerar los exámenes a un nivel de primaria, pese a que entiendo que también habría otras formas de potenciar al alumno mientras se le enseña esa cultura básica. Sin embargo, yo ya no entiendo este tema de exámenes tan a nivel de secundaria y sobre todo a nivel de grados y universitaria. ¿Por qué? Porque tú una vez tienes esa cultura básica, entiendo que no deberían ser cosas obligatorias. No por lo menos desde mi punto de vista y me puedo equivocar, pero son cosas que, por ejemplo, yo he dado y la mayoría de nosotros hemos dado
y no creo que nos hayan servido si no nos hemos enfocado en esa carrera o en ese grado, porque realmente no creo que sea una cosa que sea completamente esencial. Así pues, que examinen de estas cosas y esto te tare para continuar un siguiente nivel, o que esto te haga incluso quedarte en un curso para repetirlo y que te desmotive, me parece un despropósito completamente. Y ya ni te digo si nos vamos a niveles de universitarios o a niveles de grados. En un nivel de grado, que se supone que te están enfocando en una práctica, ¿por qué siguen habiendo exámenes escritos? ¿Por qué, por ejemplo, en un grado como puede ser mecánica naval, como bien estudia un amigo? Un saludo, Alberto. Tienen que dar folk o tienen que dar inglés. Vale, entiendo que el inglés es una lengua que es interesante. Veo justo y lícito que te lo pidan en un trabajo, pero no que te lo obliguen en ese grado. Además que con ese nivel no tienes suficiente. No te van a pedir ese grado de inglés si te piden el inglés en un trabajo. Y luego además que los exámenes sean teóricos. A ver, tú estás estudiando para ser mecánico, no estás estudiando para ser ingeniero. Y a nivel universitario, por ejemplo, en carreras muy generales como pueden ser física, una carrera en la que das toda la física, ¿por qué una persona tiene que dar hidrodinámica si quiere dedicarse a la parte más teórica de la física o enfocarse a la astrofísica o a la física cuántica? Entiendo que tiene que haber una base de física si te vas a dedicar a eso, pero lo que no entiendo es que los exámenes de esas asignaturas te eviten continuar con tu carrera o continuar con tu grado, e incluso que lleguen a disuadirte de seguir estudiando esa carrera, que lleguen a hacerte abandonarla. En segundo lugar, me gustaría hablar de un artículo que leí en El Mundo sobre la vinculación que hay entre resultados académicos y dinero invertido en educación. Y los resultados de las estadísticas decían que, por ejemplo, en España ha llegado a un punto en el que por más dinero que se invierta, los resultados académicos no mejoran. Y yo pienso que esto se debe justamente al modelo de exámenes, porque si tú inviertes más dinero en unos materiales para prácticas, en materiales para mejorar la infraestructura del colegio o de la propia educación, si no los aprovechas con métodos nuevos adecuados a esos materiales, no estás consiguiendo nada. No creo que haya una mejora real en meter más dinero y seguir manteniendo los métodos antiguos de evaluación. Un ejemplo es que si tú en un laboratorio lo llenas de artilugios e instrumentos para que una persona pueda aprender a desarrollar un oficio, o para que una persona aprenda a familiarizarse con eso, no tiene sentido que le estés dando clase de eso para luego probarlo con una prueba teórica, para luego probarlo con un cuestionario que tenga que memorizarse durante los días anteriores, las semanas anteriores, y que le entren preguntas sobre algo que ha hecho en la práctica. Es como una combinación muy estúpida. Si ya lo estás haciendo bien en la práctica, ¿no es eso suficiente para evaluarte? ¿No significa eso que ya has aprendido suficiente? Así igual sí que habría una correlación entre la mejora de la infraestructura y adquirir materiales en una universidad, en un colegio o en un instituto, y las notas que se derivan de esto. Pero siguiendo con los exámenes normales, yo veo que es algo incluso lógico, que por más dinero que se meta, las cabezas ya no dan para más. Si no podemos estudiar más, ya llega un punto en el que te cansa, ya llega un punto en el que no puedes seguir. No creo que se pueda seguir mejorando el sistema educativo así, no creo que se pueda seguir mejorando los resultados de exámenes simplemente echando más dinero en las universidades, en los institutos, en los grados. Porque si compras muchos materiales que luego a fin de cuentas no van a servir a la hora de la evaluación, obviamente no va a haber una repercusión en las notas. En tercer lugar, me gustaría hablar de Deborah Kozak. Deborah Kozak, que es una profesora que tiene un blog en internet al que os invito a acudir. Me parece una chica muy inteligente y una chica de verdad comprometida con mejorar el sistema de exámenes que hay en España, porque ella misma decía que según lo que ha estudiado, ve que los exámenes y lo que le han dicho otros profesores es que sirven para preparar a una persona para enfrentar a una prueba en el mundo laboral. Es decir, tú estás 10 años de tu vida, 12 años, 15 años, los que estés estudiando, haciendo exámenes para estar preparado el día de mañana cuando llegues y tengas que hacer una oposición o tengas que hacer una prueba para entrar a un trabajo. Sin embargo, lo que la misma Kozak dice es que no tiene sentido esos 15 años de sufrimiento para luego pasar simplemente una oposición. 2, 3, 4, 5, 7, hasta que entres y obtengas la plaza, o pasar un par de entrevistas laborales. No tiene sentido estar tanto tiempo sufriendo
para luego lo poco que lo vas a poner en práctica. Y como ella, yo también entiendo que igual deberíamos deshacernos de esto y simplemente poner un cursillo, una asignatura que sea: aprende a soportar la presión de un examen, cómo enfocar una oposición. Pero ya está, no creo que haga falta pasar por 15 años de épocas de exámenes en las que no puedes ni siquiera salir, en las que solo tienes que leer cosas que igual no te interesan tanto y memorizarlas para escupirlas en un papel y olvidarte, y no volver a saber de ello nunca más. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos hemos olvidado ya de qué era una derivada? De qué era, no sé, la fagocitosis, creo que estoy diciéndolo bien. ¿Qué era, por ejemplo, el hieratismo? Son cosas que se estudian, son cosas que si te interesan se te quedan, que si te las da un buen profesor seguramente se te quedan. Pero, por lo general, yo creo que solo las aprendes para soltarlas en un examen y ya está. Como cuarto punto, quiero hablar de el tema de que te hagan aprender a hacer cosas de memoria, como aprender procedimientos muy complejos, como pueden ser sobre todo hacer ecuaciones, a formular, como puede ser saberte completamente la biografía de un autor, etcétera, etcétera, porque se supone que te están preparando para un trabajo, pero luego realmente cuando tú llegas a ese trabajo, esto no te hace falta para nada. Es decir, tú en un trabajo de matemático no vas a tener que saber hacer todas estas cosas de cabeza. Vas a tener recursos, vas a tener calculadoras, vas a tener programas informáticos que lo van a hacer por ti. De hecho, es más, entiendo que en primaria lleves a los niños a hacer este tipo de operaciones de cabeza para que estimulen su cerebro, para que se desarrollen. Pero llegados a niveles superiores como son la secundaria o la universidad, no lo entiendo. Y no lo entiendo por ejemplo, en una experiencia personal. Yo estuve 10 años estudiando inglés, hasta llegar a un nivel de C1. Y un verano trabajé traduciendo algunos textos para una inmobiliaria. ¿Qué pasa? Cuando yo me vi con esos textos, resulta que la mayoría del vocabulario eran cosas de las que yo no tenía idea. ¿Por qué? Porque yo había estudiado un inglés general, un inglés para todo, pero esto era un inglés muy contenido, era un inglés muy concreto. Entonces lo que tuve que hacer fue desarrollarme por mi cuenta, aprender por mi cuenta cuál era el vocabulario y cómo se solía relacionar entre sí, para hacer ese trabajo. Entonces, yo veo bien que en primaria se haga una base y que secundaria y la carrera te enseñe a enseñarte, te enseñe a recurrir a un archivo, a recurrir a una biblioteca, a recurrir a internet y saber qué elementos están bien, cuáles son rigurosos, cuáles no lo son, y que te enseñen a desenvolverte, que te enseñen a ser capaz de superar esas dificultades. Porque luego veo que a mucha gente le pasa que cuando termina su carrera, termina su grado, termina el bachiller y se mete en el mundo laboral, todo lo que ha estudiado no le sirve, o si le sirve apenas le sirve un 10%. Además, también creo que los trabajos no se resuelven solo con memorizar una cosa y aplicarla. Hay trabajos en los que vas a tener que debatir, hay trabajos en los que vas a tener que ser un poco creativo, imaginativo, y eso no te lo enseñan, no te enseñan a desarrollarlo. Así que igual los exámenes no deberían basarse tanto en que tú sepas pasar una prueba de memoria, sino en impulsar un poco tu imaginación, por ejemplo, como puede ser un dossier de trabajo en el que tú cojas los contenidos de toda la asignatura y los sintetices y los expliques, como puede ser, por ejemplo, un debate. A mí, por ejemplo, en caso personal, se me hace mucho más fácil aprender una asignatura cuando, por ejemplo, damos un temario y me hacen ponerme en la posición contraria y defenderla, y debatir lo contrario a lo que hemos estudiado, o ponerme en la posición contraria de lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque, como dice mi novia, cuando tú sabes ponerte en contra de algo, cuando tú sabes debatir contra algo, significa que realmente estás entendiendo ese algo. En quinto lugar, me gustaría hablar del método Montessori, de María Montessori, que fue una italiana que trabajó a finales del siglo XIX y siglo XX, o sea, sí, este método tiene casi 100 años, y desarrolló una forma de enseñanza alternativa que de hecho dio resultados mucho mejores que la enseñanza como la entendemos aún hoy, que consistía en que el profesor no hacía al alumno estudiar, sino que el profesor estudiaba al alumno. Un profesor con unos 20 alumnos los observaba y trataba de impulsar aquello en lo que los alumnos eran más diestros. Por ejemplo, un profesor que tuviera un alumno que dibujaba muy bien, trataba de potenciar esto diciéndole: oye, ¿y no te gustaría aprender un poco sobre los colores para combinarlo mejor? ¿No te gustaría
igual aprender un poquito de anatomía para poder hacer mejor los cuerpos. A un alumno que le gustaba las matemáticas llegaba y le decía: oye, ¿y tú que ya sabes sumar, no te gustaría aprender a multiplicar, que es hacer esto más rápido? Eso, a mí personalmente, me parece un mejor método de enseñanza que simplemente llegar y decir: mira, esto es una multiplicación, esto es una derivada, lo haces de memoria y ya está, este es el procedimiento. Porque muchos de nosotros no sabemos a día de hoy qué es una derivada. Que aquí hago un inciso, yo lo sé gracias a Luis, mi profesor. Si algún día me ves, muchísimas gracias, tío. Siempre me voy a acordar de lo que era una derivada gracias a ti. Pero quitado eso, los procesos memorísticos no te hacen desarrollar tu capacidad, no te hacen desarrollar tus talentos. Creo que este método sería mucho mejor a niveles de secundaria y universidad, porque lo que harían es potenciar a los alumnos que son creativos, potenciar su imaginación, potenciar su capacidad de emprendimiento. Por ejemplo, se podría aplicar en la universidad a que si una persona estudia biología y quiere ser zoólogo o microbiólogo, pues se le enseñe todo lo que necesita para desenvolverse en ese campo y que el resto de lo que hay se le dé si él lo quiere. Porque si no le va a ser útil para el trabajo, si no le va a ser necesario, ¿para qué lo vas a obligar a saber eso? Mucha gente ni siquiera llega a ese nivel y no pasa nada, no tiene una vida menos plena por no saberlo. Y si esa persona no va a usar esos conocimientos extra en su trabajo, igual no es necesario que se los obligues, que se los metas a presión. Igual es mejor dejarlo, y si en su trabajo algún día o en su vida resulta que los necesita, que le son necesarios, haberlo enseñado a que él por su cuenta pueda aprenderlo, pueda desarrollarlo, pueda debatirlo con otra persona. Tanto un método como el otro, el uno, el Montessori, porque no te hace estudiarlo directamente si no quieres, como el normal, va a hacer que te olvides al final de eso si no lo usas. De hecho, el Montessori porque ni siquiera te lo enseña, pero la diferencia es que tú siempre irás a buscar aprender algo que nunca te llegaron a enseñar por curiosidad, que a volver a ver algo que odiaste en el colegio, en el instituto o en la universidad. Y como sexto punto, hablar de una minoría, ¿vale? Quiero dejar muy claro que esto es una minoría, pero es algo que me gustaría mencionar. Por una parte, aclarar, los alumnos no somos santos. Muchos nos quejamos de profesores simplemente porque no estamos de acuerdo en cómo piensan, simplemente nos quejamos de algo porque no nos gusta, pero muchas veces es simplemente por un poco de rabia. Pero hay casos en los que son los propios profesores los que usan los exámenes como forma de castigar a sus alumnos. Y yo voy a hablar de dos en concreto que he vivido. El primero son los profesores que usan el examen como método de castigo para los alumnos universitarios en concreto que no asisten a sus clases teóricas, porque si no lo sabéis, en la universidad las clases teóricas por la ley Bolonia no son obligatorias, tú solo tienes que asistir a las prácticas. Y hay profesores que en las clases teóricas dan cosas que a ellos les interesan, explican cosas que les gusta, y si tú no asistes a esas clases, ellos lo toman como una falta de respeto. Entonces, a la hora de hacer el examen, hemos visto ocasiones en las que un alumno que igual no ha sabido estudiar esa asignatura o igual no tenía tanta idea, llega al examen y saca una nota excelente, mientras que un alumno que no ha asistido nunca a clase, pero sabe todo el temario, se saca una nota completamente desproporcionada, una nota muy mala para lo que él realmente sabía. Y luego cuando vas a cuestionar eso, ten cuidado, no te lleves encima una bronca. Bien es cierto también que yo opino que debería premiarse el esfuerzo de un alumno que va siempre a clase, pero si estos exámenes en principio son objetivos, si una pregunta está correctamente respondida, está correctamente respondida. Entonces, no veo por qué ahí la subjetividad del profesor debería entrar y decir: voy a castigar a este porque no ha venido a mis clases, voy a castigar al otro. Y la otra cosa de la que me gustaría hablar, que ya es lo mínimo, yo creo que yo personalmente me he encontrado un profesor o dos así a lo largo de mi vida y conozco un par de casos más, que son profesores que usan los exámenes como una forma de enorgullecimiento personal, de enaltecimiento de su propio ego, de expresión de su narcisismo. Profesores que en sus clases imparten su materia, imparten sus propias teorías fundamentadas en nada, porque la mayoría de veces no te dicen en qué se basan, no te dicen cómo han llegado a esos supuestos, cómo han llegado a esas conclusiones. Que a mí me parece genial que un profesor dé su propia teoría, por supuesto, tiene que ser creativo, faltaría más, pero si te da una información, por lo menos que te diga cómo contrastarla, no que te diga: esto es así porque yo lo digo y si no te gusta suspendes, y luego llegas a su examen y te preguntan sus cosas.
que pueden o no ser verdad. Y como séptimo punto, me gustaría poner una pequeña conclusión. Hablar un poco de lo que yo pienso ya mío personal sobre este tema, que es que ¿de verdad el sistema está funcionando? ¿De verdad los exámenes os merecen la pena? ¿De verdad merece la pena pasar, como por ejemplo ahora muchos, un mes entero de ansiedad, de revoltijo de estómago, de dolor de cabeza, de llegar a un examen y sufrir y decir, no sé si aprobaré, no sé si no, este examen me ha salido bien, no me ha salido bien? ¿De verdad eso es justo? ¿De verdad está bien que tengas que pasarte un mes empollando algo, memorizándolo para luego olvidarlo después? Cosas que o bien odias, o bien no te gustan mucho, o bien sí te gustan, pero no quieres ponerte simplemente a memorizarlo. Quieres debatirlo, quieres que te lo expliquen, quieres aportar algo más a eso. ¿De verdad todo esto es un buen sistema que mida si una persona vale o no para algo, simplemente dependiendo de si supera un 5 o no lo supera? De 5 para arriba eres apto, puedes vivir de lo que te gusta, puedes estudiar tu carrera, pero de un 5 para abajo no puedes. ¿Está todo esto bien hecho? Un 5 es lo que te dice tú vales para ser biólogo, tú vales para ser filósofo, tú vales para ser ingeniero o artista, pero un 4 te dice que tú no vales para esto, tienes que salirte de aquí. Creo que quizá podríamos pensar todos un poco en esto y recapacitar un poco, dar nuestra opinión, sobre todo para vosotros os lo pido en los comentarios, opinad sobre esto, decir, mira, no estoy de acuerdo por esto, o sí estoy de acuerdo por esto. Recordad que es solo mi opinión, no intento imponérsela a nadie, no intento que nadie crea lo que yo digo simplemente porque yo lo digo. Simplemente es que pienso como alumno, y lo siento porque tengo que ponerme de parte de los alumnos, que este sufrimiento no merece la pena. Yo, por ejemplo, he pasado temporadas de ansiedad por exámenes que luego me han salido bastante bien, pero no me ha merecido la pena, no me he quedado con la nota que he sacado, me he quedado con el sufrimiento de ese tiempo. Cuando, por ejemplo, este año he visto en asignaturas que la asignatura ha sido muy interesante y luego para postre no tienes que hacer un examen. Coges, haces un dossier y lo entregas. El dossier va de simplemente resumir las clases teóricas hasta tener que ir tú, investigar por tu cuenta, poner tus propias conclusiones evidenciadas con argumentos, y esto me parece un desarrollo mucho mejor que los exámenes. Seguro que de este año me va a quedar mucho mejor recuerdo de esa asignatura que de otras que a priori me interesaban más. Así que por último, simplemente quería decir una cosa. Pensad en esto, las siguientes generaciones que nos sigan no tienen por qué sufrir lo mismo por un sistema que no nos representa del todo, por un sistema que quizá esté un poco anticuado. Y no digo que no haya que hacer exámenes, que no haya que estudiar, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que igual lo que deberíamos es plantearnos cómo mejorarlo y no simplemente quedarnos con lo que tenemos.